Así que, amados hermanos míos, verso 58, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Como dice la Reina Valera del 60, no es en vano. Una de las cosas que me ha costado a mí aprender en lo particular es trabajar donde Dios trabaja y no trabajar donde a mí se me antoja. Y creo que es uno de los retos que tenemos como creyentes. ¿A qué me refiero? Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 17, que Él trabajaba porque el Padre trabajaba, cuando estaba siendo cuestionado por hacer sanidades en día de reposo. Y creo que Él lo dijo mientras lo criticaban por hacer sanidades en ese día, porque cuando se hace la labor para el Señor y conforme a su voluntad, y abro el paréntesis, cualquier labor, no solamente ministerial y eclesiástica, sino cualquier labor que Dios nos mande a hacer, trabajo, familia, lo que sea, cuando se hace para la gloria de Él y conforme a su dirección, Él nos acompaña y trabaja con nosotros, y trabaja por nosotros, y trabaja a través de nosotros. Yo sé que el mundo ha celebrado el trabajo para reclamar sus derechos, como pasó hace poco el 1 de mayo, y el otro lado del mundo, o la otra porción, se lamenta por el trabajo porque siente que viven esclavizados y maltratados u oprimidos. Y entre uno y otro extremo, el diseño de Dios viene desde la primera parte de la Biblia, desde el Génesis, mostrando que nos diseñó para obrar, trabajar o realizar acciones conforme a su voluntad. Desde Génesis se le mandó al hombre a fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. No se le dejó en una hamaca meciéndose para que simplemente recibiera bendiciones. Se le dio a entender que la bendición era obrar, o como le llamamos hoy, trabajar para la gloria de Dios y en representación del Señor. O sea que el trabajo no es un castigo. Y yo sé que este capítulo, como leía mi hermano Sadrá al inicio del culto, enfatiza como tema principal la resurrección futura del cristiano. El tema principal de la carta a los Corintios es que el evangelio une a los cristianos que están divididos, porque la iglesia de Corinto, los corintios se habían dividido, estaban peleados, confrontados. Pero dentro de los temas que lo dividía, unos eran de práctica, otros de doctrina, estaba la resurrección. Que si la resurrección se va a efectuar, que si ya se efectuó. Otro tal vez decían la resurrección es el cambio espiritual que yo tengo como creyente, pero quién sabe si alguien va a resucitar. Y Pablo se detiene en este tema y lo trata. Y al final, como pasa en la carta a los tesalonicenses, les enseña: si usted no tiene una confianza en Dios, en la futura resurrección como Cristo resucitó, entonces su trabajo aquí es en vano. Pero si la tiene, lo que afirmamos hoy es que todo lo que hacemos por el Señor ahora debe ser motivado por lo que Él nos tiene asegurado en el futuro. Ahora está su presencia, ahora está su guía, ahora está su poder, pero en el futuro nos tiene asegurado total libertad de la presencia del pecado y de la aflicción del pecado cuando seamos como nuestro Salvador ahora es: cuerpos gloriosos, personas o seres resucitados, así como Cristo lo es ahora en gloria. Eso tiene que atraernos y motivarnos, y eso hay que meditarlo para traerlo a nuestra vida, sobre todo cuando el trabajo y las acciones de esta vida son duras o difíciles. Entonces, anhelo trabajar en el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Esa partecita, anhelo trabajar. Sí, espero que sí. La otra frase o la otra estrofa es: y esclavos del pecado libertar. Caemos en cuenta que el trabajo no es solamente lo físico, que también lo es. Por favor, no pierda de vista que aquí las palabras usadas al final del capítulo
15, obra del Señor, una obra, la otra trabajo en el Señor, la otra trabajo, se refieren a actividades que hacemos para el Señor, pero como lo podemos ver en muchos otros versículos, no solo es una actividad o un obrar, o no solo es una actividad difícil que incluso produce dolor, como la palabra trabajo, que incluso es la palabra cortarse o afligirse cuando uno realiza algo, sino que es hacerlo en el Señor. O sea, lo que yo hago en mi trabajo, lo que yo hago en mi hogar, lo que yo hago en mi iglesia, lo que yo hago en mi relación personal con alguien, todo lo que yo haga, debo hacerlo como un trabajo para el Señor, como para el Señor y no como para los hombres. Teniendo en cuenta eso, que todo lo que hacemos requiere nuestra mente, nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y que por ello, tanto en la iglesia como en cualquier otro aspecto de nuestra vida, todo eso es trabajo, aunque no nos paguen económicamente por eso. Entendemos que Dios sí nos recompensa en Cristo, y la recompensa más grande está en el futuro. Así que si eso es así, ¿cómo debemos trabajar en el Señor? Solamente veremos 3 cosas de esos 2 versículos. Primero, agradecidos con Dios. Segundo, firmes y constantes. Y tercero, crecientes. Agradecidos, ¿le dan gracias a Dios porque les ha dado qué hacer o trabajar? No le estoy diciendo si le están pagando un sueldo por su trabajo. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas en las iglesias sirven en sus ministerios sin ninguna remuneración económica? Y no estoy diciendo que no la merezcan. Estoy diciendo que su motivación es agradar al Señor y servir a la extensión del reino. Está dándose cuenta que muchas veces cuando no vemos recompensados automáticamente con la paga que esperamos nuestro trabajo, sea con reconocimiento de gente o con dinero en efectivo, como que no estamos agradecidos. Versículo 57 dice, 1 Corintios 15, 57, pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Y luego inmediatamente después dice, así que, y termina hablando de trabajar en el Señor. No se puede trabajar en el Señor si no se está agradecido con Él. Agradecido por Cristo que resucitó victorioso. Lea conmigo el capítulo 15, allí mismo, versículo 19 al 22. Esto no se sale del Evangelio, tiene como motivación el Evangelio, 19-22. 15 del 19 al 22, 1 Corintios 15 del 19 al 22 dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. En la Reina Valera del 60 pareciera que dijera que nuestra esperanza en esta vida es Cristo. No, nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida. Más correctamente, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron, o sea, el primero. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, también por medio de un solo hombre, Cristo Jesús, vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí el punto central es, si Cristo no resucitó, en otro versículo también lo dice Pablo, vana es nuestra fe. Ellos cuestionaban la resurrección, y si la resurrección no era un evento real que había sucedido, Cristo no había resucitado, y si Cristo no había resucitado, no había vencido. Recuerde por favor que el Evangelio, como lo narran los versículos 3 y 4, no solamente es que Cristo vivió y murió por nuestros pecados, sino que también fue sepultado conforme a la Escritura y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Sabemos que el centro del Evangelio está, como lo cantábamos hoy, en la obra de Cristo en la cruz, poniéndose en nuestro lugar, pero el Evangelio completo incluye la victoria de Cristo en la resurrección. Es decir, Cristo trabajó por mí, obró la salvación por mí para que yo pueda obtener esa victoria a mi favor. Y eso me debe mantener agradecido, porque así tuviera las peores circunstancias como consecuencia de mis labores en esta tierra, en este tiempo, de todas formas, Cristo ya aseguró para mí lo mejor de lo mejor, para la eternidad.
Y eso debería mantenerme motivado, porque un día seré como Él, vivificado. Y la palabra vivificado no solamente es como que se ponga pilas o vivo o que se sienta más vivo. No, 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 no. Eso también lo implica con el nuevo nacimiento, sino que quiere decir que un día tendremos el cuerpo resucitado de Él o como el de Él. Déjeme darle una ilustración porque a veces perdemos la conexión. La pierde el predicador y la pierden los que escuchan la predicación. El tema es trabajo en el Señor. Sé que es el tema como consecuencia, no el tema principal. Pero dígame si no, a veces usted, en medio de tanto trabajo y tanta pesadez de lo que tiene que hacer, ni siquiera disfruta lo que come. A veces ni come. ¿Sí o no? Ay, es que estaba tan ocupado que ni tiempo me dio de comer. Cuando seamos resucitados, todo lo que trabajemos lo recibiremos recompensado. La Biblia establece que en lo que construyamos, allí viviremos. Y comeremos y beberemos ahí sí plena y absolutamente disfrutando de la gloria del Señor. Si ahora parece rico un bistec a caballo, un lomito en salsa de cereza, a los que no les gustan las carnes, un chop suey, una mojarra bien preparada, ¿le parece uno delicioso? Ojalá con un limoncito arriba. Sé que va llegando la hora del almuerzo, me dejo invitar. Y eso que lo hacemos con afanes, aflicciones, problemas, dificultades, y trabajamos duro para poderme comer esa mojarrita o ese plato típico colombiano, nacional, arroz, huevo y tajadas, dicen en la costa, o fritas de maduro, decimos nosotros. Ese es el plato típico nacional, es lo más económico que uno consigue. Arroz tipo girasol, decía el suegro, era que le decía, que era el arroz y encima un huevo frito así. Incluso eso, cuando estamos en relación con Dios, podemos disfrutarlo mejor en esta tierra, pero cuando tengamos cuerpos vivificados y seamos resucitados, nada ni nadie nos va a impedir que disfrutemos plenamente ello. Y si alguien me pregunta, ¿cómo sabe usted qué vamos a comer? Pues Cristo le preparó pescado a los discípulos y comió junto con ellos, que era la comida típica del costeño Galileo, cuando resucitó. Ya no va usted a estar esclavizado del hambre, pero va a poder disfrutar de todo con mucho gusto. Ya no va a estar esclavizado del trabajo como piensa que está hoy en día, pero va a poder trabajar y disfrutar plenamente de todo. Va a llegar a un estado glorioso y precioso que usted nunca va a estar en conflicto con lo que hace y lo que debe disfrutar, porque Cristo resucitó victorioso. Y lo que dice el texto es que esa victoria es nuestra, que nos da, verso 57, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero enfatizar algo, hermanos, con respecto a la gratitud, porque el texto no está hablando directamente de la gratitud por el trabajo. Hay otros textos que tal vez lo mencionen más directamente, pero aquí no es agradecer especialmente por el trabajo, porque eso lo hace y está bien, no lo voy a criticar, pero eso lo hace hasta el más inconverso de los inconversos. Hay hasta sicarios que le daban gracias a Dios cuando iban a matar a alguien y pensaban que eso era un trabajo, y sabemos que eso es un pecado delante del Señor. Aquí no solamente agradecer por una ocupación durante el día, como me decían en una empresa o escribí en una empresa en la que trabajé en nombre de otra empresa aquí en Bucaramanga, que colocaba de gracias a Dios de que se levantan en las mañanas a realizar un trabajo y no a buscar trabajo. Aquí no es solamente dar gracias a Dios porque tengo algo que hacer, aquí es dar gracias al Señor por su trabajo por nosotros para salvarnos, y a través de nosotros Él trabaja cuando nosotros trabajamos. Trabajó por nosotros, sí, pero ahora trabaja a través de nosotros también. Porque si usted está en comunión con el Señor y representa a Cristo allá en el trabajo que está haciendo, el Señor lo está respaldando. Y como lo establecíamos, lo predicaba este miércoles, fue Deimer, sí, ¿no? Sobre la oración. No es que orar sin cesar sea todo el tiempo orar y que en el trabajo diga, espérenme que yo tengo que orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, 17 y 18. Sino que como ando en comunión con Dios, todo lo hago para la gloria de Él, ni siquiera solo para mi patrón,
Él me da la capacidad, la habilidad y la fuerza y el carácter para mostrar a Cristo en medio de mi trabajo y hacerlo con excelencia y mostrando al Señor. Alguna vez alguien me preguntó, me dijo, porque a veces no comprendemos esto plenamente, me dijo, yo estoy trabajando, aserrando madera y no soy capaz de orar mientras corto la madera. Yo le dije, no ore porque se puede cortar un dedo. Tal vez no es capaz de hacer las dos cosas tranquilo, tal vez llegue algún momento en que la actividad sea tan mecánica que pueda hacer las dos cosas, pero mientras tanto, si lo hace con excelencia, motivado en glorificar a Dios, el Señor está trabajando en su vida y a través de su vida. Hay que romper con el mito de que quienes trabajan solo y exclusivamente en la iglesia trabajan para el Señor, aunque aquí el término pueda apuntar a trabajar en la iglesia, pero también apunta a trabajar como iglesia, representando a Cristo, los creyentes que forman parte de la iglesia en todo lugar. Y si yo soy, y ahí sí me le pego al filósofo colombiano, cantautor, fallecido, vallenatero, no es muy de mis afectos, pero esa frase como que es muy bíblica, o por lo menos tiene sentido. Como que dices, si vas a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Ningún trabajo es denigrante si no es pecado, si no es ilegal y si se hace para la gloria de Dios. Aquí viene el contentamiento. Ya vamos a hablar del crecimiento, pero aquí es agradecer al Señor porque Él trabajó por mí y ahora trabaja conmigo y a través de mí. De todo trabajo esperamos la recompensa eterna en Cristo y en todo trabajo estamos siendo ayudados a través de Cristo. Eso es ser agradecidos con Dios. No solamente decirle te doy gracias por el trabajo, es hacerlo como para Él porque estamos agradecidos con Él. Y más si es un trabajo eclesiástico ministerial. Hermanos, aquí vengo a orar porque me tocó orar y yo no sé, esta cuestión aquí, el Señor no sé qué está pensando que me puso a mí, no qué le pasó al pastor que me puso aquí a liderar esto, pero hagámosle. Eso no es estar agradecido con Dios. Es decir, aquí estoy, me delegaron esto, entiendo que el Señor en su gracia me salvó en Cristo, así que a lo que me ponga, estoy dispuesto a servirle. Eso es gratitud. Punto 2, firmes y constantes. Firmes y constantes, huestes de la fe, creo que es que dice, ¿no? Sin temor alguno, pues Jesús nos ve. Tampoco se lo saben la mayoría. Pastor Héctor sí se lo sabe, ¿cierto? Más o menos. La hermana Carmenza también. Mire, de ahí salen los himnos antiguos y las canciones modernas de la Biblia. Verso 58, así que amados hermanos, manténganse firmes y constantes. Y son dos palabras que prácticamente quieren decir lo mismo. La una se puede utilizar para decir que uno está sentado o afirmado en algo profundo o básico, y la otra literalmente quiere decir que no se mueve, inmovible, inamovible. Entonces eso quiere decir que no cambie de función, que no se vaya a trabajar a otro lugar, que no se vaya de iglesia, que no deje que nadie lo mueva del sitio. ¿Querrá decir eso? No, lo que quiere decir es que debemos estar afirmados en Cristo y no llevados por el mundo, inamovibles en Cristo y no fluctuantes en las doctrinas del mundo. Para eso solamente veamos dos versículos adicionales. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y luego vamos a Efesios 4, 14. Colosenses 2, 8 dice, porque Colosenses 2, 8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Firmes allá en 1 Corintios 15, 58 significa firmes en Cristo, porque lo contrario, si no nos cuidamos, incluso en nuestros trabajos, ahí es el contexto general de nuestra vida, pero especialmente en lo que hacemos y a veces dentro de la misma iglesia, que se nos meta en filosofías, esa palabra engaño significa ser llevado fácilmente. Lo que hacen con nosotros, con esas formas de pensar que vienen del mundo y se introducen incluso en la iglesia,
es que nos sacan o nos mueven de Cristo. Y la idea es que usted pueda cambiar de función, pueda cambiar de lugar, pueda cambiar incluso de iglesia si el Señor así lo manda. Aquí no somos dueños de nadie. El dueño suyo es Cristo. Pero siguiendo a Cristo y estando firme todavía en Cristo. No se trata de volverse terco. A mí nadie me saca de este trabajo, a mí nadie me saca de este ministerio, a mí nadie me saca de esta función. Yo aprendí así, nací en el cerro, viví en el cerro, morí en el cerro. Los que vienen de Venezuela y vieron Radio Rochela saben a qué me refiero. No me va a mover nadie me mueve de lo que yo hago. Eso es ser muchas veces terco más que firme. Se habla de estar firme en Cristo, y si usted se da cuenta, personas como los apóstoles fueron flexibles. Si les tocaba trabajar en lo secular mientras trabajaban en lo ministerial, lo hacían. Si solo podían trabajar en lo ministerial para poderse dedicar completamente a la obra, lo aprovechaban, como le pasó sobre todo a Pedro, que hasta con la esposa lo llevaban a los diferentes lugares. Eso lo dijo Pablo. Pero no podemos simplemente aferrarnos a circunstancias, funciones o lugares. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Lo que aquí está diciendo es que así cambie de cualquier cosa, no cambie el evangelio. No cambie el hecho de que Cristo vivió, murió y resucitó para darle vida eterna. No lo cambie. No lo afloje. Siéntese ahí y no se deje llevar. Porque las filosofías, bueno, el otro texto incluso es más abierto, del mundo nos atacan en nuestras labores, porque siempre tenemos contextos de personas, sobre todo en el trabajo secular, que nos quieren engañar o mover. Efesios capítulo 4, versículo 14. Hablando de estar unidos, conociendo a Cristo, en el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. ¿Cuál es la característica del niño que no debemos imitar? Fluctuantes, arrastrados, Efesios 4:14, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, y vuelve y aparece la palabra engaño, por los engaños de aquellos que emplean con astucias artimañas engañosas. Incluso el hecho de que yo tengo derechos que los puedo tener, o tengo determinadas responsabilidades y privilegios, incluso en la iglesia los tenemos, pueden utilizarse esas cosas para engañarme y hacerme sentir mal, hacerme una persona que se queje por lo que se hace y que más bien esté abandonando no solo el creer en Cristo, que sería una cuestión doctrinal como dice acá, sino el vivir dando testimonio de Cristo. No es solo trabajar creyendo que Cristo me salvó, es trabajar reflejando a Cristo en mi vida. Usted que es cristiano, Cristo me salvó. ¿Y qué le pasa? Estoy bravo con usted. ¿Y por qué? No sé, pero no me gusta este trabajo. Bueno, ¿y usted cree que va para el cielo? Voy para el cielo porque Cristo me salvó. Y discute y pelea, o reniega y crea discordia en su trabajo o en la iglesia. No lo digo por nuestra iglesia ni por cualquier otra iglesia, lo digo por todas las iglesias, porque somos seres humanos y estamos en 1 Corintios, y lo primero que aparece son las divisiones, los conflictos de opiniones, de criterios, y pareciera que nos dejamos influenciar por el mundo y somos fluctuantes y nos dejamos llevar no solo de la doctrina de Cristo, de quién es Cristo y qué es lo que hizo, sino del carácter de Cristo, de la obra de Cristo en mi corazón. Y a veces predicamos la gracia de Dios en Cristo con muy poca gracia, y a veces hablamos del amor de Dios con falta de amor, y hablamos del perdón de Dios guardando rencor. Y esperen, porque les estoy explicando bien. No se trata solo de explicar, se trata de vivir, y en la iglesia sí que es necesario. Tengo ahorita al menos unas 2 personas, pero a veces llegan a ser más, de otras congregaciones que por amistades en otras iglesias me han pedido que esté atendiéndolos. Ya uno lo saben los hermanos aquí, líderes de la iglesia, personas que están trabajando en otra población, en norte de Santander. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de describirlos y describirnos cuando nosotros estamos o hayamos estado en esa situación? Niños fluctuantes.
y nos dejamos llevar por cualquier cosa que nos dicen y nos dejamos mover el carácter cristiano, no solamente la doctrina cristiana, y empezamos a reflejar más al mundo. Y parece que hoy decimos que sí a algo y luego mañana que no. Y vivimos ahí discutiendo por tantas cosas porque vivimos de un lado para otro. Firmes en Cristo significa no solamente firmes en lo que creo de Cristo, sino en lo que reflejo de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir firmes y constantes? Amén. Firmes y constantes, huestes de la fe. Crecientes, esto es lo que le gusta a la mayoría. Su trabajo va a hacerlo crecer, o usted va a crecer en el trabajo, y todos los aleluya, sí. ¿Y en qué va a crecer? En resultados, en beneficios, en bendiciones. ¿Qué dice el texto? Vuelva conmigo a 1 Corintios 15, 58. Si lo tiene allí, 1 Corintios 15, 58, después de decir que manténganse firmes y constantes, dice, siempre creciendo. ¿Pero creciendo en qué? En la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. ¿Qué quiere decir eso? No es crecer en cualquier cosa, es crecer en lo que hacemos para el Señor. Aquí hay un riesgo. Primero, que no crezcamos siempre implica muchas veces un retroceso. Dice ahí, siempre creciendo en esta versión, no sé en la Reina Valera cómo lo dice, o creciendo siempre, ¿cierto? Siempre. Porque se supone que si yo estoy en Cristo, como dice Juan en su tercera carta, en el capítulo 1, versículo 2, al amado anciano Gallo, le dice, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se supone que la prosperidad no le tenemos que tener miedo. Miren, hermanos, en algunas iglesias bautistas, ayer veía un testimonio de un bautista estadounidense que se volvió ultra mega carismático pentecostal, al punto de que él se volvió casi que el redentor. Eso fue en los años 80 en vez de Cristo, y por eso mucha gente terminó desviada del evangelio. Entonces a veces que somos bautistas no podemos mencionar al Espíritu Santo porque nos volvemos pentecostales. Y si somos, y yo tengo muy buenos amigos pentecostales muy firmes creyentes en el Señor. Y entonces a veces pensamos que porque mencionamos la prosperidad, entonces somos de la teología de la prosperidad y que estamos negociando con el evangelio, y que aquí el pastor le mete la mano en el bolsillo, y que aquí le decimos si usted pone 1,000 se le van a volver 100,000, y le damos vuelta a la cosa. En vez de pedir por gratitud al Señor y para la extensión del reino, pedimos por codicia para que usted crea que le van a devolver mucho más, como un negocio, solo porque dije prosperidad. Satanizamos las palabras y los conceptos bíblicos. ¿El Señor quiere que prosperemos, sí o no? Recuerdo, mire, aquí no tenemos la costumbre, y el pastor Héctor, que está allí, debe saber que esto es parte de mi mover en Cristo o de mi experiencia en el Señor. Yo salí de una iglesia muy carismática y pentecostal, ahora estoy en otro tipo de mover más tranquilo y de enseñanza y vivencia del evangelio. Y las iglesias sanas, nos centramos en eso. Algunas creen que pueden darse manifestaciones, otras no, pero le dan énfasis a eso. Y una vez me acuerdo de que estábamos en un evento intereclesiástico de Promisán, y el que estaba predicando era Carlos, creo, misionero de los bautistas del norte, que se llaman bautistas americanos. Y estábamos acá, estaban todas las iglesias de Promisán, y él dijo, todos los que tienen un llamado misionero o que sienten que están llamados a las misiones, pasen al frente. Miren, hermanos, la gente no se paró, sobre todo en nuestra iglesia. Y alguno que se quería parar me miró así, como diciendo, ¿será que voy o no voy? Porque como no tenemos la costumbre de hacer el llamado al frente, ni tampoco, ya lo hemos hablado, pero hay que seguirlo comentando, orar por las personas porque se caigan o algo por el estilo, entonces quedaron como desconfiados. Y era un predicador que por primera vez lo veían, dijeron, ¿esto qué va a pasar aquí? Se enlocó la policía, se desordenó el culto. ¿Qué recocha se va a armar? ¿Qué va a pasar? Y yo estaba tranquilo porque yo sabía que el hermano solo quería que pasaran al frente y oraran. Orar por ellos, nada más. No iba a hacer ningún espectáculo, solamente quería afirmarles que si estaban confiando en el Señor para ello, que estaba él dispuesto a ayudarlos porque él es un misionero que está capacitando a quienes tienen deseos de algún día ser misioneros. De hecho, en ese mismo evento, creo que fue al día siguiente, terminando el evento, me correspondió a mí, yo pasé creo que fui yo o con los otros pastores, pasamos al frente a los plantadores y oramos por ellos al frente, y ahí sí ninguno dudó en pasar, porque sabía que no era para eso.
para lo que ellos se imaginaron antes. ¿Por qué digo todo esto? Porque de nuevo pensamos que ciertas palabras están relacionadas con ciertas prácticas cúlticas o de costumbres humanas que no son bíblicas, y por eso cuando nos suenan en la Biblia o nos suenan en la iglesia, las ligamos con eso que le tenemos como repulsión. Pero la prosperidad viene del Señor. El Señor quiere que crezcamos en todas las áreas. Lo que sucede es que debe ir ligada con la prosperidad espiritual del alma. Y es no solo un peligro, un problema y un daño que usted crezca más en finanzas, en labores, en actividades, que crezca más incluso en salud de lo que crece espiritualmente en comunión y en relación con Dios. Porque una persona con mucha plata, mucha salud, muchos bienes, muchas actividades, sin una relación genuina y obediente con el Señor, las utiliza para todo menos para la gloria de Dios. Y un creyente que se debilita en su crecimiento interno de relación con Dios, todo lo demás, en vez de serle de bendición, puede serle un problema o una dificultad. Entonces hay que crecer en la obra y en el trabajo del Señor. ¿En qué crecemos? Crecemos en la comunión espiritual en el Señor para que la hagamos cada vez más como Cristo quiere que la hagamos. Lo dije hace un rato, lo vuelvo a repetir, reflejándolo a Él y no solamente queriendo obtener resultados o realizar actividades. Seguros de que tenemos recompensa, de que no es en vano, Reina Valera del 60, o como dice esta versión, de que trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Antes también traduce sin sentido o inútil, lo que la Reina Valera traduce en vano. No es inútil lo que usted hace. Y hermanos, aquí es una coyuntura especialísima, porque a veces en el mundo uno dice, bueno, que no me reconozcan, de todas formas me pagan mi salario. Bueno, que los clientes se porten mal en mi negocio independiente, de todas formas yo les saco la plata por lo que les vendo, tengo una ganancia. Pero que en la iglesia no me reconozcan, y ojo, abro otro paréntesis, hay que reconocer la labor de los hermanos que se esfuerzan en el Señor. Eso lo enseña la Biblia y es un mandato bíblico. Hay que agradecerles y reconocerles en Cristo. Tampoco peleemos con eso no es mundano, eso es cristiano. Pero como yo estoy en la iglesia, así por fuera de la iglesia, no me importa si me agradecen o me recompensan, aquí en la iglesia sí tienen que agradecerme, tienen que recompensarme, y aunque uno no lo diga así, al contrario, si le preguntan al cristiano promedio, le dicen, ¿usted está haciendo en la iglesia el trabajo para que le agradezcan los hermanos? Dicen, no. ¿Qué es la respuesta común? ¿Lo hago para qué? Dígalo sin miedo. Para la gloria de Dios. Aleluya. El Señor es el que tiene que glorificarse. Y sigue diciéndolo y repitiéndolo, pero si usted no, y yo tampoco, trabajamos en el sentido verdadero que tiene nuestro trabajo, agradecidos con Dios, firmes y constantes en Cristo, y que nuestro crecimiento primeramente es en reflejar a Cristo y en hacerlo conforme a la voluntad de Cristo, y que nuestra recompensa viene de Él, en la relación actual con Él, pero en la resurrección futura siendo como Él. Así digamos siempre, para la gloria de Dios. Llega el día que digo, ay no hermano, yo hago todo para la gloria de Dios, pero es que ustedes sí definitivamente son terribles. Las personas que más he visto que se han tenido que pasar por consejería en las iglesias cristianas son las que viven en la iglesia, en el local de la iglesia, y conocen al pastor y a la familia del pastor. Perdón, este no me deja esconder, aquel sí, este me deja en evidencia. ¿Por qué? Sobre todo las que duran muchos años allí, porque entienden y experimentan las debilidades que tienen los que supuestamente sirven al Señor y los que son creyentes, y las viven continuamente y ven ese proceso. Y como dijo alguien alguna vez, todos somos apartamentos o casas en reparación, en el proceso de santificación, y uno siempre le incomoda al vecino que tiene la casa reparándose. Yo tengo un motor ahí al lado, el del lavadero, y no están reparándolo, funciona así, y duermo con él todas las noches allí dándole y algunos no pueden dormir así. Pues cada vez que yo veo que alguien está como un apartamento en reparación, tiene un problema, una debilidad, es cristiano, y si peor es el pastor, digo, pero ¿qué estamos haciendo? Y si además de eso, que es un proceso natural, esa debilidad, esa falta o aún ese pecado, aunque no sea continuo, pero es pecado,
lo comete contra mí, que estoy sirviendo al Señor y sirviendo para la gloria del Señor. Entonces ahí sí toca, bueno, reconózcanme aunque sea que estoy sirviendo. Porque se nos vuelve a meter el bichito del mundo, que nosotros trabajamos por la recompensa temporal y no por la eterna. Cristo le dijo a los que lo perseguían en Juan capítulo 6, después de haber hecho el milagro de los panes y los peces multiplicados: ustedes me siguen, no me siguen a mí, sino por otra cosa que por la comida. Y les dice: trabajen no solo por la comida que perece, sino la que para vida eterna permanece. Y en ese mismo capítulo resalta su trabajo como nuestra enfoque principal. Le dicen: ¿y qué obra hacemos? Dice que también significa trabajo. Dicen: una, que crean en aquel que vino de parte del Señor, es decir, que crean en mí. Primero creer en Cristo, y luego todo lo que hagamos lo hagamos confiando en Él y agradecidos con Él y firmes en Él y esperando la recompensa en Él. Nos libra de amarguras y de conflictos. ¿Alguno de ustedes ha tenido tristezas, amarguras, dificultades, problemas, conflictos, si no externos con otros, por lo menos en su corazón, a causa de que su trabajo no es reconocido o recompensado? Sí, Señor. ¿Padece de falta de reconocimientos? Sí, Señor. Casi no le prestan atención. En su casa ella dice: los muchachos nunca me prestan atención y reconocen el trabajo que yo hago, ni el marido que tengo. El marido dice: ella tampoco sabe que yo se me la paso trabajando. ¿Le ha pasado que en algún momento se ha sentido subvalorado, subestimado? Sí, Señor. La solución es: oblíguenlos a que lo valoren. No, Señor. Dios debe tratar con el corazón de los que nos subestiman y no nos valoran. Pero mi responsabilidad no es el corazón de otros. Primariamente es mi propio corazón. Principalmente, primordialmente, primariamente es mi propio corazón. Yo recuerdo cuando un hombre daba su testimonio que plantó una iglesia. No concuerdo con muchas cosas de las prácticas eclesiásticas, creo que es un hombre de Dios, y con eso voy finalizando con esta ilustración. Daba su testimonio de cómo plantó una iglesia y ha plantado muchas iglesias. Dijo que cuando estaba empezando como misionero y estaban comiendo misiones urbanas, no rurales, o como en el caso del hermano Héctor y otros están en otras culturas, en otras etnias, sino urbanas, que suponen muchas más comodidades, pero a causa de las dificultades económicas estaban comiendo arroz con pura agua, cocido o cocinado, sin aceite, y era lo único que tenían para comer. Dice que él se levantó, cuando vio que la hija le bajó la lágrima por el ojo de lo que estaban comiendo, él se levantó y se fue a decirle al Señor: Señor, yo sé que usted es bueno, que usted nos mandó a hacer esto y que usted nos va a ayudar en medio del trabajo, porque es para usted y para su obra, y que usted va a producir los frutos que usted ha mandado, pero le pido una sola cosa: no deje que mi corazón se llene de amargura y de dolor o rencor. Porque ¿de qué sirve que al final veamos los resultados de nuestro trabajo aquí en la tierra y nuestro corazón sea un corazón resentido y no un corazón gozoso en Cristo Jesús? Yo quiero decir una última cosa, se me pasó, por amor del Señor, no piense que crecer en el Señor es simplemente acumular actividades y entre más hago cosas, más trabajo para el Señor. Porque muy probablemente la mayoría de las veces, y a veces que prácticamente todas, cuando yo creo que trabajar en el Señor es hacer más cosas en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en la familia, en la pareja, y acumulo actividades, no estoy progresando en Cristo, me estoy llenando de puras actividades. Más bien al contrario, freno mi progreso en el Señor, porque ni tiempo tengo para orar, ni tengo tiempo para reflexionar en Cristo, ni para hacerlo todo planificado. Abarco mucho, aprieto poco. Hemos trabajado en la iglesia, hemos repasado de nuevo, lo vamos a seguir haciendo a las 9 de la mañana, el enfoque de iglesia simple. Dígale no a todo lo que lo desenfoque, así parezca muy bueno. Y enfóquese en aquello que es la voluntad del Señor. Recuerde cómo empezamos: trabajar donde el Señor está trabajando y donde me quiere usar para trabajar a través de mí, como lo hacía Cristo.
porque toda actividad debe ser parte de un proceso, no simplemente hacerlas por llenarme de actividades. Y toda actividad debe ayudar al progreso, no solo mío en Cristo, sino de otros. Y a veces entre más cosas hago, menos puedo ayudar a otros. Y digo que lo estoy haciendo por amor a los otros. Esforcémonos en toda labor, incluyendo las ministeriales o eclesiásticas, pero hagámoslo, esta es la tarea, por gratitud hacia Cristo, sin dejarnos mover de Cristo y creciendo principalmente para Cristo. Todo con la esperanza futura en Cristo. ¿Qué tal le han pagado a usted últimamente en el trabajo? Cristo paga bien. Paga tan bien que paga con vida eterna a los que le sirven. Y no porque la compremos, Él ya nos la dio gratuitamente, sino porque al estar agradecidos con Él y al trabajar para Él, Él nos asegura cada día más galardones en Él por la eternidad. Y eso yo estoy seguro que es más profundidad de la relación y de satisfacción de nuestro corazón en Él. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. No los voy a llamar al frente, no se preocupen. Así como cuando predicamos sobre el perdón matrimonial, no era solamente para los casados, porque perdonar lo debemos hacer todos, casados o solteros. Así hoy, sobre el trabajo en el Señor, no es solamente para los que tienen un trabajo en el que le pagan un dinero o que tienen un nombramiento, un oficio oficial en la iglesia. Es para todos los que hacen lo que hagan para el Señor. Todo esfuerzo de mente, emociones, tiempo, recursos que usted haga es trabajo y es para el Señor si usted es cristiano. Y nunca es sin fruto, no es en vano. No se olvide de eso. Y antemano les digo, si yo como pastor de la iglesia, ahora, luego el que esté, no reconozco verbalmente o con alguna actitud el trabajo que ustedes o alguno haga ministerialmente aquí en la iglesia, por pequeño que sea, si es solamente acomodar una silla, tenga en cuenta que Cristo sí lo tiene en cuenta. Claro, me lo puede decir y vamos a trabajar en eso, en mi actitud ingrata, pero trabaje también en su corazón agradecido en Cristo, para que viva feliz y gozoso en Él. Les aseguro por la palabra del Señor que no quedarán sin recompensa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque trabajarte a ti, Señor, no es como trabajarle al mundo o en el mundo simplemente. Tú sí que recompensas, tú sí que retribuyes. Eres tan buen patrón y dueño de nuestras vidas que nos has asegurado la recompensa antes de que realicemos el trabajo. En tu sabiduría infinita has enviado a tu Hijo para asegurarnos la eternidad en Él. Y todo lo que hagamos ahora por la fe en Él ya tiene recompensa segura. No nos prometes incumplir como nosotros a veces entre nosotros lo hacemos, ni nos dejas de reconocer o nos mandas sin retribuir lo que hacemos como a veces entre nosotros nos pasa. Tú eres un Dios bueno. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Lo escucharemos siempre. Obreros que trabajen para ti en todas las áreas de tu vida queremos ser, y queremos escuchar eso cuando lleguemos a tu presencia o Cristo venga por nosotros a transformarnos si todavía estamos aquí vivos. Gracias, oh Santo Señor. Nuestra motivación eres tú, nuestra recompensa eres tú, y nuestro sostén en esta vida eres tú. Y que nuestra gratitud esté tan alta para contigo y nuestro corazón tan firme en Cristo, y nuestro deseo de progresar y prosperar sea tan arraigado en Jesús y para Jesús, Señor, que todo lo que nos pase no nos pueda desviar de ti ni nos pueda amargar la existencia, porque todo lo que queremos hacer es para tu gloria realmente, así no lo digamos verbalmente todo el tiempo. Vivimos para tu gloria y en eso está el gozo, el deleite de nuestro corazón. Tú lo sabes, no lo has dicho, y sí que lo sabe nuestro corazón, que cuando se enfoca en ti,
en tu presencia, en tu recompensa, en tu gozo, agradeciéndote a ti, es cuando más disfruta todo lo que hace, incluso así nadie nos agradezca. Tú sí que recompensas, pero además te pido que también retribuyas el trabajo de mis hermanos de muchas formas aquí temporales en la tierra, como añadidura que viene de ti también, en sus finanzas, en sus proyectos, en sus familias, en la misma iglesia. Tú les muestres tu favor a través de otras personas que reconocen lo que hacen en tu nombre y esperando solo la recompensa de ti. Tú eres bueno, Señor, que ninguno diga que algo ha hecho para el Señor sin que tú no lo recompenses, porque nunca tú, Señor, te dejas ganar en generosidad, sino que tú nos has amado para que nosotros te amemos y te sirvamos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.